Bien, estimados hermanos, queridos amigos, el Señor pueda bendecirnos. Continuamos con las enseñanzas y específicamente refiriéndonos al Evangelio, lo que significa el Evangelio. Vemos entonces, como lo indicábamos en un video anterior, que Pablo estaba ya en Antioquía de Pisidia, ¿verdad? Eso lo vemos en el libro de Hechos 13:32. Ahí usted puede ver esa narración de Pablo, ¿verdad? Donde él decía que nosotros también predicamos el Evangelio hecha a nuestros padres de aquella promesa, ¿verdad? La cual Dios había cumplido, pues resucitando a Cristo, ¿verdad? Y hacía referencia al Salmo 2 y al Salmo 16. Y al final, en el versículo 38, dice: y de todo aquello que de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, pues en él es justificado todo aquel que cree. De tal manera, amado hermano, amado amigo, el Evangelio son buenas noticias de salvación, ¿verdad? Importante que la persona conozca y entienda que Dios es el que toca los corazones, porque él mismo fue el que dijo, Jesús de Nazaret, en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. De tal manera que es Cristo el que obra en nuestros corazones, el que quebranta nuestros corazones. También dice Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 1, verso 13 en adelante, dice: vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creíste, fuiste sellado entonces con el Espíritu Santo de la promesa. Y sigue diciendo el verso 14, dice: el cual es las arras significa garantía, el cual es la garantía, ¿verdad? Hasta que lleguemos a tener pues el cuerpo glorificado. Entonces, el Evangelio, querido hermano, querido amigo, para muchas personas que todavía no saben lo que es el significado de Evangelio, bueno, son esas noticias buenas de salvación, ¿verdad? Cuando Dios toca nuestros corazones, que verdaderamente, ¿verdad?, tocó lo más profundo de nuestros corazones y nos arrepentimos realmente. Recuerde que para usted demostrar que está arrepentido, tiene que dejar de hacer lo que estaba haciendo, ¿verdad? De donde viene el arrepentimiento, ¿no? Entonces, una vez que estamos en los caminos del Señor, ¿verdad?, es importante que el individuo o el hombre de Dios, ¿verdad?, entienda que tiene que meterse en las Sagradas Escrituras, que tiene que comenzar a leer, que tiene que comenzar a nutrirse, como el niño cuando la mamá lo pare, cuando la madre da a luz, lo primero que hace la mamá, bueno, es darle su pecho, es darle el alimento, porque si no le da el alimento, obviamente muere, pues. Y si le da el alimento pocas veces, bueno, el niño puede crecer, vamos a decirlo, disparejo, pues vamos a decirlo así. Es importante que así somos nosotros en el Señor. Cuando llegamos a los caminos del Señor estamos pequeñitos, pero no se deje engañar, querido hermano, querido amigo, que le diga: mira, te falta esto, te falta lo otro, te falta esto, para que realmente te mantengas a salvo. No, hermano, es lamentable que personas que viven equivocadas y viven imponiendo normas y dogmas de hombre y pensamientos. ¿Por qué lo harán? Mira, desconozco, ¿verdad? No sé si lo harán por ignorancia en el buen sentido de la palabra. Fueron enseñados de esa manera, pero a mí las Sagradas Escrituras nos enseña, Pablo hablando a los Colosenses, capítulo 2, verso 9 en adelante, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado. O sea, no nos falta nada. ¿Qué nos hace falta? Crecer en el Señor. ¿Cómo vamos a crecer? Comiendo el alimento espiritual, ¿verdad?, leyendo la palabra de Dios. Ahora, amado hermano, querido amigo, es importante saber que el niño recién nacido
no puede comer cualquier alimento, tiene que comer el adecuado de acuerdo a su edad, ¿verdad? Entonces es importante de que el nuevo creyente comience leyendo los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en el orden que él prefiera leerlos, Juan, Lucas, como él quiera, pero los 4 evangelios. ¿Por qué los 4 evangelios? De repente, oye, hermano Ángel, pero no se comienza en Génesis. No, no se comienza en Génesis. Normalmente, cuando no tenemos los conocimientos de Dios, cuando no tenemos luces, ¿verdad? Agarramos, o la persona que no conoce a Dios, ¿verdad? Lee la Biblia como normalmente se suele leer cualquier libro, de izquierda a derecha, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero la Biblia, querido hermano, querido amigo, sabemos, muchos conocemos, otros no, que no fue escrita cronológicamente. Entonces, se debe leer, cuando es nuevo creyente, comenzar en los 4 evangelios. ¿Por qué allí? Bueno, porque allí Dios nos muestra unos tips acerca de la biografía de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, querido hermano, querido amigo, que el propósito que tiene Dios con nosotros, una vez que venimos a sus pies, que venimos a los caminos del Señor, pues es que Cristo se forme en nuestros corazones. Eso es el propósito que Él quiere con el hombre. Que Cristo, que el carácter de Cristo, que adoptemos el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque de esta manera es que el hombre va a empezar a luchar consigo mismo, con su ego, con su yo. Recuerde que tenemos la concupiscencia dentro, ¿verdad? Recuerde que concupiscencia es exceso de deseo, por consiguiente es pecado. ¿Y por qué? Porque Dios dejó esto dentro de nosotros, lo que se conoce comúnmente como libre albedrío. Dios nos muestra el camino del bien y nos aconseja que vayamos por el camino del bien. Sin embargo, nosotros tenemos el poder de decidir si obedecemos o no obedecemos. Eso es lo que se conoce como libre albedrío o la libre voluntad. Entonces, amado hermano, nuevo creyente, es obvio y es evidente que el niño pequeño debe comer alimento blando primero para ir creciendo. Asimismo, nosotros debemos meternos en los evangelios para ver la vida y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Una vez comido esos 4 evangelios, meditados, no es de la noche a la mañana, no es de una hora, no es de un día, pero con constancia Dios nos ayudará. Porque cuando venimos, nos convertimos, fuimos sellados con el Espíritu Santo, en ese momento, obviamente la persona no está convertida, pero está sellada con el Espíritu Santo, tiene la garantía del Espíritu Santo. Pero a partir de allí, comienza la persona a creer, comienza la persona a despojarse del viejo hombre, comienza la persona a renunciar a lo que hacía. Si se mantiene leyendo la palabra y si se mantiene en oración. Es importante que todo nuevo creyente debe comenzar a asistir a la casa de oración que comúnmente llamamos iglesia, ¿verdad? Esto es muy importantísimo, esto es de mucha vital importancia. ¿Por qué? Bueno, no de manera religiosa, pero sí debe ir. ¿Por qué? Porque allí se le va a dar doctrina, se le va a dar enseñanza, se le va a empezar a instruir en la palabra para que él vaya caminando y creciendo en el Señor. Porque conforme va el hombre leyendo la Biblia, va el hombre orando y va el hombre asistiendo a la casa de oración, ¿verdad? Comparte con los hermanos y es allí donde vamos a crecer como cristianos. Ahora, una vez leídos los 4 evangelios, ¿verdad? Podemos comenzar entonces con las cartas, mayormente las de Pablo, lo que llaman epístolas, pues, ¿verdad? ¿Por qué las cartas de Pablo? Porque Pablo, Dios escogió a Pablo. Efesios 3, versículo 8, Pablo dice, lleno del Espíritu Santo, dice: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, o que todos los santos, ¿verdad? Se me concedió esta gracia de anunciar entre los gentiles las inescrutables riquezas del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces,
Dios lo escogió para que fuese el apóstol de los gentiles. Recuerde, querido hermano, querido amigo, que gentil es todo aquel que no es judío étnicamente, de donde venimos nosotros. Recuerde que la salvación originalmente o inicialmente era para el pueblo judío, pero en el momento en que estos despreciaron a su Mesías, en el momento en que estos no quisieron nada con su Mesías, pues allí entramos nosotros en juego, por decirlo de esta manera. Recuerde que existen dos entidades. Existe lo que llaman la iglesia, que somos nosotros. Ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Conforme vamos creciendo, recuerde que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Mira, fuimos sellados y tenemos la garantía del Espíritu Santo. Pero conforme vamos creciendo y nos vamos convirtiendo al Señor, ojo, no es de la noche a la mañana, pero con constancia Dios nos ayuda. Si perseveramos, Dios nos ayuda. Entonces, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros debemos santificarnos. Primero viene la justificación. Dios nos justifica, Jesucristo nos justifica delante del Padre por medio del sacrificio que hizo Él en la cruz, ¿verdad? Y una vez libre de pecado, una vez siendo justificados delante del Padre por la fe en Jesucristo, pues y habiendo sido hechos hijos de Dios, es lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 22, pues sea vuestro fruto, ¿verdad?, vuestra santidad. ¿Qué es santidad? Recuerde que santo no significa que no sea pecador. Santo significa apartado del mundo para Dios. Eso es lo que significa santo. Practicar la santidad a diario estamos llamados nosotros a hacerlo. ¿Por qué? Porque en el momento que tenemos el Espíritu Santo dentro, ¿verdad?, Dios nos sella y Dios nos conduce a toda verdad por medio de su Espíritu Santo. Es lo que dice las Sagradas Escrituras. Recuerde que entonces debemos leer en los 4 evangelios, ¿verdad?, luego las cartas. Y usted dirá, oye, pero el hermano Orangel está diciendo que en el Antiguo Testamento. No, yo no estoy diciendo eso, sino que la persona va comiendo el alimento según su estatura. Si a usted, o mejor dicho, a un niño de 3 años o de 2 años, usted le da caraota o le da cochino frito, vamos a decirlo así, vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad?, en el término criollo, cochino frito. Si ese bebé no se muere, por lo menos se va a emparchar. Entonces, bueno, así mismo somos los creyentes. Todo debe llevar un orden, todo debe llevar un orden. Yo no le estoy diciendo que en el momento que usted esté en la casa de oración, llega un predicador y dice, queridos hermanos, queridos amigos, abran su Biblia en Isaías. Usted la va a cerrar y dice, no, el hermano Orangel me dijo no, que no, yo no estoy diciendo esto. Usted tiene que obedecer y abra la Biblia y lea, ¿verdad? Pero para formarnos como cristianos debemos ahondar y leer en las cartas. Recuerde que el ingeniero, el arquitecto, el doctor, cualquier otra disciplina, estos no ejercen hasta que no se gradúen. Pues es lamentable decirlo, y lo digo con mucha responsabilidad y con mucho respeto, pero hoy en día el pueblo cristiano no se instruye bien en la palabra y salen a predicar. Es lamentable que no haya una disciplina. Y nosotros como pueblo de Dios debemos ser disciplinados, ¿verdad? Todo debe llevar un orden, todo tiene un orden, ¿verdad? Todo tiene un orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. En el momento que fuimos sellados, pasa algo espiritualmente en nuestra vida, pero no es algo experimental que usted tenga que moverse y tambalearse. No. Eso no lo dice la Biblia. Pasa algo, sí, que usted es sellado, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo habla por allá a la iglesia de Corintios, dice, oraré con mi espíritu, pero oraré también con mi entendimiento.
de tal manera que debo tener control de mi vida. En cuanto a las emociones, esas son otras cosas, esos son otros temas, pero importante que el nuevo creyente, el evangélico, realmente sepa lo que es el evangelio, ¿verdad? ¿Qué es el evangelio? ¿Quiero tener poder? Sí, el evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree, pero ¿cómo obtengo el poder? ¿Que me voy a meter en oración y voy a temblar? No, no, no. Voy a guardarme para Dios. ¿Quieres tener poder? Guárdate para Dios. ¿Quieres tener poder? Guárdate para Dios. Lucha contigo mismo, lucha con el pecado. Estas son las recomendaciones de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le decía a sus hermanos, le decía: os ruego, hermanos, como peregrinos y extranjeros, que se abstengan de los deseos que batallan contra el alma. Pablo dice: renunciaos al viejo hombre, renunciad a la idolatría, a la fornicación, a la mentira, renunciad, lleno del Espíritu Santo. Renovaos nuestra mente todos los días en el Espíritu. Vivimos en la carne, porque vivimos dentro de un cuerpo que es de carne. Entonces vivimos en la carne, pero no militamos según la carne, como anteriormente lo hacíamos. Ahora no. Ahorita vivimos en la carne, dentro de la carne, pero no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, para derribar argumentos, para derribar todo aquello que se levante contra Dios, contra Jesucristo, llevando cautivo nuestro pensamiento a Cristo, para la gloria del Señor. Entonces es muy importante que los cristianos, o el verdadero cristiano, sepa la definición de lo que es el evangelio. Que Dios te bendiga, querido amigo. Continuaremos en otros videos, en otras entregas. Estas enseñanzas te están llevando a cabo en la casa de oración, que comúnmente llamamos iglesia, Fuego de Dios La Esperanza. Esa está ubicada en el sector La Esperanza, entre la calle 3 y la calle 4, y entre las carreras 10 y carrera 11, sector La Esperanza, El Tigre, municipio Simón Rodríguez, Anzoátegui, Venezuela. Te esperamos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Oremos. Padre, te damos gracias por tu misericordia.